¿Nunca te quedó claro qué régimen jurídico se aplica a las sociedades del Estado? ¿No tenés idea qué son las buenas prácticas de la administración? En este podcast, Pau y yo te lo explicamos. Así y además, que quédate con nosotros. Siempre acordate que podés encontrarnos en nuestras plataformas de YouTube, SoundCloud, Mixcloud, iTunes y... Seguinos en Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn como Dosis de Derecho. Y además, suscríbete a nuestra página que es www.dosisdederecho.wordpress.com. No te pierdas este nuevo capítulo. Bienvenidos a otro episodio de Dosis de Derecho. Hola Agus, ¿cómo estás? Hola Pau. Como verán, esta es una mesa femenina, así que... vivan las mujeres. Vivan las Somos mujeres. mayoría, así que, bueno, le mandamos un beso muy grande a Gon y a Augusto. Que lo miran por TV. Por TV. Muy bien. En esta oportunidad me toca, como ya saben, hablarles de un tema de derecho administrativo. Se trata de las sociedades de participación estatal mayoritaria y unas buenas prácticas que se aprobaron recientemente, el 14 de febrero, es decir, hace poquito más que 10 días. Esto lo estamos grabando el 28 de febrero de 2018. Y se llaman Lineamientos de Buen Gobierno para Empresas de Participación Estatal Mayoritaria. Se aprobaron a través de la decisión administrativa 85 del 2018 del jefe de gabinete de ministros y en realidad aclaro desde el principio que no son reglas, como tal vez se lee en algunas noticias periodísticas que salieron sobre este tema, sino que son planteadas como recomendaciones o deseos que el Estado, como accionista mayoritario de estas sociedades de participación estatal mayoritaria, espera de estas sociedades. Luego vamos a ver que, si bien son recomendaciones o deseos, se escapan por ahí algunos deberes que quedan ahí como tiraditos. Es decir, que vemos como algunas ideas, consejos del Estado para las sociedades, no como obligaciones, aunque implícitamente pueden contener algunos, ¿no? Exactamente. Ahora vamos a ver en qué términos están planteados y por qué en realidad aparecen como deseos, pero en el fondo no son tan una sugerencia, sino como, ¿no? Un mandato, tal vez. Un mandato, exactamente. Quiero contarles que esto, además, esto de las buenas prácticas, considero que acompaña en realidad un impulso que es mucho más grande y que se está dando más que nada a nivel europeo. Y estoy hablando del fenómeno del derecho administrativo global. No voy a hablar ahora de este tema, tal vez lo dejemos para otro episodio porque tiene bastante tela para cortar, ¿no? Y es un tema bastante inexplorado. Pero sí que se relaciona con un principio que está metido adentro de esto, que es el derecho administrativo global, que es el principio general de buena administración, y que justamente se va a asociar con los principios que se asientan en estos lineamientos para las sociedades de participación estatal mayoritaria. Ahora, como les prometí en los avances, voy a hacer una pequeña aclaración respecto del régimen jurídico aplicable a estas sociedades, ¿no? Que es un tema que como que no termina de quedar claro, me da esta sensación. Es como un gris. Es un gris. No sabemos. Es como que, y son, pero no. Como son, que pero no. Bien. Tal cual. Yo les voy a contar un poco qué es lo que hay y qué es lo que yo personalmente pienso sobre este tema. En primer lugar, hay que aclarar que las más comunes, ¿no? Son las sociedades anónimas de participación estatal mayoritaria, que están expresamente reguladas en la que hoy se llama Ley General de Sociedades, la famosa 19.550, de la que acá la colega Paulita sabe. Voy a traer novedades después, pero sí a partir de la modificación, la Ley General de Sociedades, tal cual. Muy bien, entonces, ¿dónde está esto en la Ley General de Sociedades? Está en el artículo 308 y siguientes, y dice: ¿cuándo vamos a considerar que hay una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria? ¿Cuándo? El Estado Nacional, provincial, municipios, organismos estatales legalmente autorizados al efecto u otra sociedad anónima de participación estatal mayoritaria tengan acciones por el 51% del capital social y que sean suficientes para prevalecer en las asambleas ordinarias y extraordinarias. Entonces, en la medida que estas sociedades mantengan estos dos requisitos,
se va a considerar que son de participación estatal mayoritaria. Esto puede ser desde el origen, desde la constitución de la sociedad, o puede variar con el tiempo. Si de repente se pierde estos dos requisitos, se pierde este porcentaje de capital, van a dejar de considerarse sociedades de participación estatal mayoritaria. Claro, recordemos el ejemplo de Aerolíneas Argentinas. Un claro ejemplo de SAPEM y bueno, después en tema privado y bueno, fue y vino, así que el ejemplo como para ver que no es siempre desde la Constitución. Exactamente. Después tenemos algún par de normas un poco viejitas que trataron este tema, que son la ley 20705 del año 1974. Yo no había nacido, no sé vos. Yo tampoco. ¿Tienes cara de vieja? No, somos jóvenes todavía. Muy bien. Que en su artículo 6 dispone que no van a ser de aplicación a las sociedades del Estado. Acá es como, en realidad, un grupo que abarca más que lo que podríamos llamar hoy las sociedades anónimas de participación estatal mayoritaria. No se les van a aplicar las leyes de contabilidad, de obras públicas y de procedimientos administrativos. Yo no estoy de acuerdo con esta última parte, ahora vamos a ver por qué. Después tenemos otra ley, que es la 13.653 del año 1949. Tampoco había nacido yo. Creo que ni mis padres, te diría, ninguno de los dos. No, los míos son de 58, por ahí. Le mandamos un beso muy grande a los tuyos mamá también. y papá, sí, muy bien. Pero es vieja la ley, ¿eh? Vieja. Que en su artículo primero dice que las actividades de carácter industrial, comercial o de explotación de servicios públicos de igual naturaleza que el Estado, por razones de interés público, considere necesario desarrollar, podrán llevarse a cabo por medio de entidades que se denominarán genéricamente empresas del Estado. Y estas empresas del Estado, dice este artículo, van a quedar sometidas al derecho privado en todo lo que se refiere a sus actividades específicas y al derecho público en todo lo que atañe a sus relaciones con la administración o al servicio público que se hallare a su cargo. ¿Sí? Entonces, ¿qué opino yo de este tema? ¿Qué opinas vos, Agus, de este tema? Vamos de nuevo. Muy bien. ¿Qué opino yo de este tema? Y no lo opino solo, obviamente, hay doctrina que avala esto, que les voy a contar. En primer lugar, obviamente es una cuestión gris, ¿no? Es algo realmente mixto. Pero sí me parece que tratándose de sociedades que en definitiva están armadas para cumplir fines de interés público, ¿sí? Digamos, estoy hablando puntualmente de aquellas que estén afectadas a un servicio público, por ejemplo, me parece que no podemos inaplicar ciertos principios del derecho administrativo. Es decir, que el Estado haya decidido adoptar la forma de sociedad anónima para, digamos, ejecutar algún propósito de interés público, no puede redundar en definitiva en afectar o aniquilar el derecho de los particulares, que en este caso van a ser usuarios de un servicio público, de ciertos derechos, por ejemplo, a el debido procedimiento objetivo, a obtener una resolución fundada, una decisión fundada, a todo lo que se llama, hoy hay como una nueva tendencia, a hablar de la tutela administrativa efectiva, no solo tutela judicial, sino que esto también se ha trasladado a lo que es procedimiento administrativo. Bien, entonces, por un lado tenemos este tema. Y por otro lado, también hay una eterna discusión doctrinaria sobre qué naturaleza tienen los actos que dictan las sociedades de este tipo. ¿Son actos administrativos o no lo son? Si nosotros consideramos que son actos administrativos, se van a estar aplicando ciertos artículos de la Ley de Procedimiento Administrativo, más que nada lo que tiene que ver con los caracteres, que sería el artículo 12, y los requisitos esenciales de estos actos y la impugnación, lo cual no es una cuestión menor. Entonces, en definitiva, les cuento brevemente y ya cerramos este tema, y si les queda alguna duda, les pedimos que nos la acerquen para que podamos evacuarla y podamos pensarlo juntos. Por un lado, Gordillo, que... Conocido. No sé si lo conocen. Deberían, si cursaron Derecho Administrativo en la facultad, no pueden no haber escuchado este nombre. Dice, si el contenido del régimen que se da y aplica a sus actos es de derecho público, que es lo que acabo de explicarles, de nada sirve que se lo defina como de derecho privado, porque público seguirá siendo a pesar de ello. Y por otra parte, como les decía antes, en esta idea de que no hay un encasillamiento rígido en cuanto al régimen aplicable a estas sociedades, es como, digamos, se va a tener que evaluar a ver qué estamos viendo. ¿Es un acto que dicta la sociedad, es una decisión de esta sociedad? Y según de qué se trate, ahí vamos a recurrir al derecho privado
o al derecho público. Pero siempre hay ciertos estándares que no se van a poder dejar de lado, lo que hablábamos antes. Y en este sentido, he descubierto en este último tiempo un doctrinario de derecho administrativo que me está pareciendo bastante interesante, que es Javier Barnés. Y él dice al respecto de este tema lo siguiente. Al derecho administrativo le es indiferente que la administración se vista de civil, abandonando su uniforme para sumergirse en formas organizativas de derecho privado, una sociedad mercantil para prestar el servicio público del transporte urbano, por ejemplo, porque le seguirá de cerca. En todos estos casos, por decirlo gráfica y brevemente, el sujeto privado llevará consigo, aunque dotado de la flexibilidad y autonomía propias del derecho privado, una maleta o valija con principios o criterios generales derivados de la cultura del derecho administrativo. Es decir, no me importa... donde vaya, viene con una dosis de administrativo. Donde estés estaré. ¿Se acuerdan de esa publicidad? Bueno, bien, pónganle el nombre que quieran, denle la forma que quieran, pero si hay un servicio público, si hay un interés público involucrado, si estas sociedades se formaron para este fin, el derecho público va a estar ahí. Entonces, no nos olvidemos de esto. Siempre estos principios. Hay que ver si hay una contraposición o una contradicción, porque estamos hablando de público-privado, pero también no nos olvidemos que es una sociedad. A ver, está en disputa lo que es justamente privado, la constitución de sociedad, la ley general de sociedades, con, por otro lado, los principios de derecho administrativo. Es una línea de acuerdo al lado también donde lo vemos. A ver, recordemos que estamos en el interés público, está claro, pero también hay que ver que está bajo una sociedad. Bueno, algunas de las cuestiones que se plantean con esto es, bueno, si le vamos a aplicar ciertos requisitos específicos que tienen que ver con el derecho administrativo, tal vez las estamos poniendo estas sociedades un escalón por debajo en cuanto a la competencia con las otras sociedades privadas que no son del Estado, digamos, y esto es cierto. Y en este sentido, a estas sociedades se les van a aplicar tanto la ley de ética de la función pública, que es la 25.188, como la famosa 24.156, que es la Ley de Administración Financiera, que en su artículo 8, que es el que siempre se cita para definir lo que se entiende por sector público nacional y que incluye a este tipo de sociedades allí, hace que a estas sociedades se le apliquen controles, por ejemplo, el control interno de la SIGEN, la Sindicatura General de la Nación. Y en este sentido, vemos que, más allá de esta discusión que hablábamos antes, hay normas que expresamente le van a aplicar y que no le aplican a sociedades comerciales. De otra índole, exactamente. Entonces, bueno, volviendo un poco al tema que nos trae a este podcast, este criterio del que hablábamos recién sobre este ropaje o esta valija que llevan las sociedades de participación estatal mayoritaria, se conecta con estos lineamientos de buen gobierno. Porque de alguna manera nos están reconociendo que, aunque sean sociedades anónimas, el Estado se mete para decirle, fíjate esto, fíjate lo otro, ¿sí? Entonces el Estado lo que está haciendo es pretender trasladar o traspolar a la actividad, digamos, de estas sociedades los principios generales que van a regir la actividad estatal. Lógico. Ahora cuando los vayamos explicando, vamos a ir reconociendo. Los voy a contar. Ay, sé que se mueren por saber esto. Para ver cuáles son esos lineamientos de buen gobierno. Muy bien. Vamos entonces al tema. ¿Qué son estos lineamientos? ¿Qué quiere decir? Se autodefinen como buenas prácticas de gobernanza y gestión de empresas en donde el Estado es accionista. Como decíamos, el Estado, ¿cuál es el objetivo? Es comunicarle a estas empresas cuáles son las expectativas del Estado que como accionista mayoritario tiene en relación a cómo estas sociedades se van a organizar y van a funcionar. Pero como decía antes, en algunas partes se escapa un deberán, se escapan algunos imperativos. ¿Por qué vienen a aprobarse estos lineamientos? Esto me sorprendió bastante. En los propios considerandos de la decisión administrativa que aprobó estos lineamientos, dice exactamente esto. De acuerdo a relevamientos efectuados, la gestión de dichas empresas y sociedades no se caracterizó por el seguimiento de prácticas de buen gobierno corporativo, así de una lo dicen. ¿Se ataja o...? Ni por promover la utilización sustentable y transparente de los recursos públicos. Si esto no es un tirón de orejas y una sacada de trapitos al sol, no sé qué es. Pero pocas veces he visto un considerando tan directo. De hecho, los considerandos suelen ser medio algo, una gelatina. Bueno, entonces las necesidades... Punto resuelvo. ¡Pum! Y viene la parte importante. Pero acá
me sorprendió bastante. Bien. Ahora bien, según esta decisión administrativa, o sea, estos lineamientos dicen que actualmente el Estado argentino tiene control sobre unas 41 empresas. Pero... ¿Tenés algún ejemplo? Sí, por algo? supuesto, tenemos ejemplos. Y los ejemplos que brindan los propios lineamientos son los siguientes. Agua y Saneamientos Argentinos, o sea, AISA, bien conocido. Conocida. Fábrica Argentina de Aviones, Brigadier San Martín, Sociedad Anónima. Tandanor, Correo Oficial de la República Argentina, Sociedad Anónima. Aerolíneas Argentinas, como mencionamos antes. Energía Argentina, Sociedad Anónima. Empresa Argentina de Navegación Aérea, Sociedad del Estado. Empresa Argentina de Soluciones Satelitales, Sociedad del Estado. No mencionan YPF. No me queda muy en claro por qué, pero no está acá. Y la diferencia que encontré con un informe de la CIGEN del año 2016, que por si lo quieren buscar lo podemos colgar en el blog, pero se llama Gobierno Corporativo de las Empresas Públicas, menciona que el Estado tiene control sobre aproximadamente 70 sociedades. La diferencia entre 70 y 41 en 2 años me parece medio extraño. O sea, realmente de 70 pasó a controlar 41 empresas. No tengo esa información, pero bueno, se los transmito como algo que me llamó la atención. Exactamente. Bien, estos lineamientos además tiran así como al pasar, como quien no quiere la cosa, que Argentina fue admitida como miembro del Comité de Gobernanza Corporativa de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, es decir, la OCDE. Los invito a que se metan en la página de la OCDE y buceen un poco porque hay mucha información ahí. Y dice además que estas empresas de mayoría estatal están actualmente en proceso de evaluación de su gobierno corporativo por parte de la OCDE. O sea, nos está diciendo, fuimos admitidos recientemente, la OCDE nos está evaluando. Y les recomiendo, deseo, espero de ustedes lo siguiente. ¿Sí? No me parece casual que hayan tirado esto ahí, como para darle un poquito más de fuerza a la idea de que estos deseos y recomendaciones en verdad es algo que tienen que cumplir estas sociedades. Como hablábamos antes, ¿cuál es la naturaleza de estos lineamientos? Según lo ponen ahí, es que el Estado comunica a las empresas lo que espera en términos de prácticas de gobierno y gestión. Y dice que supuestamente le da a estas sociedades la libertad para elegir el diseño institucional que les parezca más conveniente para implementar estos lineamientos. Ahora yo me pregunto, si son optativos, si son recomendaciones, ¿les doy libertad para elegir el diseño institucional o les doy libertad para decidir si quieren adoptar todo lo que yo les estoy pidiendo? Suena a debate tal cual, porque es vinculante todo o eso claramente que no es vinculante en cuanto a la forma. Si establece expresamente la libertad institucional, es decir, en cuanto a la forma, hay una libertad bastante amplia. Pero hay que ver bien cada lineamiento si establecen algún carácter vinculante o no. Y creo que es por también una cuestión de interpretación. Exacto, sí. En general están planteados como deseos, con lo cual si yo deseo que vos tengas una auditoría anual, claramente la libertad no te la estoy dando solamente sobre el diseño institucional que vos le des a este proceso de auditoría, sino en general. Entonces, la realidad es que sí, pareciera que no pudieron ponerlo como un deber, pero todo apunta a que esto sí, realmente debe ser cumplido. Entonces, estos lineamientos tienen 2 partes. Una primera parte nos pasea por 6 principios de buen gobierno, que van a prevalecer sobre lo que se llaman lineamientos, que vamos a ver después. Y estos principios de buen gobierno van a ser la base conceptual de los lineamientos y los criterios para interpretar esos lineamientos a la hora de implementarlos. ¿Cuáles son estos principios de buen gobierno? El primero es la eficiencia. ¿Se acuerdan que cuando les leí el considerando este fuerte que encontramos ahí, decía que habían encontrado que estas sociedades no habían de alguna manera utilizado de una manera sustentable y transparente los recursos públicos? Entonces acá les está diciendo, fíjate, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir este principio de eficiencia? Les pide que utilicen eficientemente los recursos, ya sea propios de la sociedad o, y particularmente, aquellos que reciban del Estado, es decir, del Tesoro Nacional o del Ministerio que se trate en este caso. Y que maximicen cada peso que vayan invirtiendo en bienes de capital o lo que destinen a lo que sea gastos corrientes, con el objetivo de producir mejores bienes y servicios a un costo consistente con los valores de mercado.
Si esto lo leemos despacito, suena fuerte, ¿o no? Y sí, porque entra directamente la utilización de los recursos. Y de la este propia tema de sociedad. vamos a producir bienes y servicios a un costo consistente con los valores de mercado. A ver si es una sociedad comercial que está en el mercado, ¿no? Digo, ¿cómo es que no lo están adquiriendo, vendiendo los valores de mercado? Es como que leo esto y todo el tiempo tengo la corrupción atrás, ¿no? El fantasma de la corrupción. Me parece que esto y otras normas que voy a mencionar después están marcando una línea muy fuerte en contra de la corrupción. Bien, que me para parece... lograr mayor transparencia, por eso justamente la palabra lo mencionan en considerando, como dijiste. Perfecto, y justamente el segundo principio de buen gobierno es la transparencia, que yo considero que es el principio más importante y que de alguna manera engloba a todos los demás. O sea, todo lo que les cuento después, todo se puede meter en la transparencia. ¿Y a qué apunta el principio este de transparencia? Lo que dicen es que el Estado va a promover un rol activo de estas empresas en la publicación de información financiera y no financiera vinculada a su desempeño y que obviamente adopten prácticas de transparencia. Ahora vamos a ver cómo se aplica. Pero en definitiva lo que les está pidiendo es abran los libros, abran las puertas, muestren todo lo que hacen, cómo lo hacen, quiénes lo hacen, ¿no? Porque en definitiva estas sociedades, si van a cumplir un fin público... 51% estatal. Y si tienen un 51% estatal, quiere decir que quienes en definitiva tienen estas acciones, los ciudadanos. Exactamente. Somos nosotros pagando los impuestos los que estamos atrás de eso y los que esperamos que realmente nos rindan cuentas de qué hacen con ese dinero. El tercer principio de buen gobierno es el de integridad, que también es muy importante, pero de nuevo se relaciona con la transparencia. Y esto tiene que ver, o digamos, ¿qué es lo que se espera de las sociedades con esto? Que adopten y cumplan las políticas destinadas a prevenir y castigar el fraude. También es bastante fuerte. Y se plantea un deseo de que estas sociedades sean un ejemplo de integridad en el uso de los recursos, vuelven sobre este tema, que cumplan obviamente con la normativa y las directivas nacionales sobre anticorrupción y que desarrollen procesos destinados a garantizar la gestión transparente e íntegra de los recursos. Vuelve sobre la transparencia. Después tenemos un principio que se llama generación de valor. Y yo les juro que lo leí varias veces. Contanos, a ver. Traté de decir, bueno, bien esto... que a qué me está, a dónde me manda, y me pareció un poquito de zaraza, ¿no? Muchas veces uno lee una norma y dice, ¿y esto? Tantas palabras complicadas y no sé. ¿Y qué es? Bueno, yo te voy a leer, digamos, lo que, digamos, muy cortito, a qué apunta. Maximización del impacto que las empresas tienen en la economía, promover la generación de valor social y económico a lo largo de toda la cadena del negocio. Tal vez me están faltando algunos conocimientos de economía, ¿no? De micro y macroeconomía. Tal vez alguien que nos esté escuchando que sepa más de economía. Que nos quiere brindar algún aporte, bienvenido sea. Exacto, y me pueda explicar un poquito a qué apunta esta generación de valor. Coincido con vos, Agus, que ahí lo leemos. Lo leemos, bien. Yo cumplo en decirle que existe este principio. Perfecto. Después tenemos el estándar de empresa listada, o sea, lo que le están pidiendo básicamente a estas sociedades es que adopten los estándares de gobierno corporativo que estén alineados con aquellos que se le exigen a las empresas que están listadas en la bolsa de valores. No tengo muy en claro cuáles son estos requisitos, no sé si tenés vos, Pau, alguna información, si no, obviamente lo podemos después lo buscamos para agregarlo, si no, en la minuta que va a figurar en la página nuestra. Perfecto, asumo ese compromiso. dosisdederecho.wordpress.com. Muy bien. La reitero para que, bueno, quien quiera se puede suscribir. Porque ahí es el único lugar donde van a encontrar todo este detalle, todo presión. Y sobre todo a los que nos están escuchando y son estudiantes de Derecho y tienen que hacer un trabajito práctico, les estamos allanando la mitad del camino. Así que se meten ahí, eligen justo un tema, tienen ahí todo. De todo, un varieté. Muy bien. La caja de Pandora. Seguí que interrumpa. Seguimos. Y el último principio de buen gobierno es el de roles diferenciados del Estado. Este me llamó bastante la atención, porque ¿qué es lo que dice? Entonces te explica que el Estado, además de ser accionista y dueño, ¿no? Porque en definitiva tiene el 51% de estas empresas, también va a ser el que en muchos casos es el mismo que va a formular las políticas y que va a ser regulador. Entonces lo que dice es que se va a esperar que los ministros desempeñen sus roles manteniendo la independencia. O sea que puedan ejercer distintas funciones de regulador, de formulador de políticas, de prestador de servicios en cuanto a esta sociedad, aunque se trate de la misma autoridad. Y yo me pregunto, ¿hace falta ponerlo acá? Digamos, ¿no va de suyo que el ministro, en su rol de ministro,
cuando esté involucrado en su actividad de regulador, lo va a hacer como tal y no, digamos, va a guardar esta independencia, ¿no? Lo quisieron ¿A agregar. quién estarán retando acá? ¿A quién? Seguramente. Y pasamos rápidamente entonces a la segunda parte de estos lineamientos, que justamente tienen los 7 lineamientos de buen gobierno. Estos lineamientos, como dijimos antes, se van a guiar e interpretar por los principios de buen gobierno que explicamos antes, esos 6, y que van a prevalecer ante todo. Lo bueno que tiene esto es que a cada uno de estos lineamientos, que son 7, y los voy a tratar de decir rápido así no los aburro, los lineamientos van estableciendo ciertas prácticas concretas donde se puede implementar cada uno de los lineamientos. O sea, como que le dan ejemplos a las sociedades para, digamos, cumplir con esto. El primero, nuevamente, es la transparencia. Entonces, les pide que mantengan altos estándares de transparencia y de acceso a la información. Recordemos que a nivel nacional, la ley 27275, que es del 2017, bastante nuevita, incluye a estas sociedades en la obligación de brindar acceso. Ojo con esto, porque uno como que lo primero que piensa es, bueno, si es un órgano estatal es el que me tiene que dar la información. No, estas sociedades también están incluidas y están obligadas a armar todo un aparato, todo un procedimiento interno para darte acceso a la información. Perfecto. Así que ojo con esto. Y por si alguien tiene algún inconveniente o algo con una SAPEM, están incluidas con el deber de brindar información. Perfecto. Y además, recordemos, la información es poder, así que tal cual, el conocimiento, información, a usar ese derecho. Y otra de las cosas que recomiendan en pos de esta transparencia es publicar, vamos a decir como el tirando con de todo de Crónica, publicar de todo en la página web de la sociedad. Se mete en toda la compañía. Perdón, me tenté. No se la veía venir. Hacía tiempo que no lo nombraba, pero seguí. Bueno, un besito para Anabel Ascar, ya que estamos, porque estudiamos Derecho, pero también vemos cosas importantes como Anabel Ascar. Habré estudiado en la siesta ahí de fondo Crónica. Muy bien. Entonces, entre otras cosas, ¿qué les piden que vayan publicando? Bueno, la información financiera y no financiera, información sobre cómo van a administrar los recursos, cómo cumplen los objetivos que se hayan establecido, que publiquen al inicio del año fiscal los objetivos estratégicos y que, escuchen esto, durante el primer trimestre del año entrante un informe anual de gestión sobre cómo las mismas cumplieron con tales objetivos y demás políticas y acciones ejecutadas durante el año. ¿No es un poco específico para hacer un deseo, digo? Les están poniendo plazos. Tal vez la dibujan, dicen, de una forma sutil. Bueno, entre otras cosas, que elaboren un informe de gestión anual que sea con un lenguaje claro, que el ciudadano lo pueda leer y entender. Dudo que lo logren. Nunca vi información... ¿De público público o societario? ¿De fácil comprensión? Imposible, chicos. Información financiera. O sea, estamos hablando en este caso de informes que contienen este tipo de información que sean de lenguaje sencillo. Ni yo lo entiendo a veces, te diría, muchas, no. Pero bueno, que publiquen además, esto está bueno, ¿no? Que publiquen cómo se conforman su directorio, sus gerentes, los directores. ¿Quiénes son? Bien. ¿Cuáles son sus responsabilidades? ¿Cuáles son sus antecedentes? Y más adelante también, si llego a mencionarlo, les piden que pongan cuál es su remuneración, o sea, les piden mucha información. Y además que sean transparentes respecto a sus procesos de contrataciones de bienes y servicios. Esto, para un órgano o ente de la Administración Pública Nacional, es algo de la diaria. Les recomiendo que si les interesa este tema, se metan a chusmear un poco a nivel nacional la página de la Oficina Nacional de Contrataciones, la ONC, y en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que se llama Portal BAC, que es Buenos Aires Compras. Y ahí se publica todos los procedimientos de bienes y servicios, los pliegos, el contrato, el dictamen de evaluación de las ofertas. ¿En cuanto a números también sale? Está entero, todo así debe ser, así Perfecto. Debería ser. Entonces esto se está trasladando a estas sociedades. El segundo lineamiento es el de integridad, como vemos va siguiendo un poco lo que vimos de principios. Se espera entonces que estas empresas que hagan prevalecer el interés de la empresa por sobre los intereses de los particulares, o sea, que se despeguen un poco de lo que es la corrupción, el amiguismo, todas estas cuestiones poco deseables, que adopten mecanismos y políticas
concretas que promuevan los estándares de conducta ética y justamente prevengan la corrupción. Y además se les recuerda que existe la Ley de Responsabilidad digamos, de las Personas Jurídicas, que es la 27401, que salió en diciembre de 2017 y que también creo que amerita un programa aparte, así que... Siempre responsabilidad, todo lo que tenga que ver tanto con persona jurídica como traté yo los miembros de la persona jurídica, es un tema importante. Creo que, bueno, que a todos los que forman parte de una sociedad les debe interesar. Exacto. Y que aplica también a estas sociedades. Después tenemos acá, les quiero contar, esto me llamó muchísimo la atención. Otro lineamiento se llama sustentabilidad. El nombre no nos dice demasiado nuevamente. Siempre la sustentabilidad se asocia más a los temas de medio ambiente y etcétera, que no me pareció tan interesante, así que lo leen ustedes tranquilos de los lineamientos, pero sí me interesó lo siguiente. Hablan de que adopten políticas de diversidad en recursos humanos. Y dice exactamente esto. Como accionista esperamos ver una participación mayor de las mujeres, tanto en posiciones jerárquicas como no jerárquicas. Me encantó. Me encantó. Menos mal que no tenemos acá ningún socio opositor. Así que somos mayoría y lo aprobamos. Me encantó, pero me hace pensar bastante. A ver, ¿por qué mujeres? ¿Por qué aclaran jerárquicas y no jerárquicas? Bueno. ¿Por qué no hablan, además de las mujeres, de, vamos a abrir un poco la cabeza, ¿no? Trans, bi, coincido con homo, vos. Personas con capacidades diferentes, ¿por qué no? Tal cual. ¿Por qué no piden esto? Más allá del género femenino, tal vez no hubiera sido necesario aclarar el género, sino la posibilidad de que cualquier tipo de persona con su condición pueda acceder a tal puesto. Coincido con vos en cuanto, independientemente del género o las características de la persona, hubiera sido bueno que cualquier persona. Exacto, o sea sin que necesidad de ya especificar. con hablar de diversidad en recursos humanos creo que nos alcanzaba. O sea, ¿por qué las mujeres? Tal vez con todas estas acciones de ni una menos, todo. Yo por impulsiva lo dije. Lo impulsiva pero Sí, si uno lo piensa, celebro, pero en realidad me parece que te quedó corta la explicación si es que querías realmente promover la diversidad, ¿no? Porque yo creo que debe haber muchas más mujeres que transexuales en estas sociedades. Lógico. ¿No? Y más que es un tema tan actual. Exactamente. Bien, seguimos un poquito más. Tenemos después un lineamiento que habla de la sustentabilidad, que les pide que tengan un plan estratégico, que basen su modelo en una gestión por resultados. Esto no presenta mayores dificultades. Después hay un lineamiento que se llama alta gerencia. ¿Sí? No dije altos cumbieros, no dije altas llantas, dije alta gerencia. ¿Sí? Y entonces lo que pide básicamente es que los miembros del directorio estén profesionalizados, que se abra la convocatoria con la mayor transparencia posible. O sea, que básicamente hagan un concurso público de antecedentes, pero para los directores de la sociedad, lo cual me parece impecable. Me encantó. Y además les piden que... Si mejoramos para arriba y con gente que esté calificada realmente para el puesto como tal. Exactamente. Y además les piden que, además de abrir estas convocatorias, que sean públicas y transparentes, que cuenten con directores que sean totalmente independientes. O sea, que no estén vinculados ni al gobierno ni a la empresa. O sea, que tengan un porcentaje de directores con estas características, lo cual me parece genial. Y acá voy a hacer un parate de algo que quiero destacarles y que me encontré mientras estudiaba este tema para contárselos a ustedes y que me parece bastante particular también. Y que además, si recuerdan alguna noticia escandalosa de los últimos tiempos, les va a parecer bastante lógica. En crónica. No sé si en crónica, apunto más a noticias que aparecen en los noticieros. Después de las novedades de Marcelo Tinelli, suelen poner cosas importantes, ¿no? Síntesis de medianoche, depende, o las del interior, que bueno... Sí. También nos pueden dar data de los noticieros. Exacto. Y estoy hablando del decreto 202 del 2017. ¿Qué hace? Obliga a las personas que vayan a participar en procedimientos de contrataciones públicas o que vayan a solicitar un permiso, una licencia, etcétera, ante la administración, que presenten una declaración jurada de intereses. Cuando te lo digo así no te imaginas lo que viene después. ¿Qué es esto? Yo me lo imagino como una declaración jurada de super PEP. ¿Vieron esa declaración de persona expuesta políticamente que se asocia al lavado de dinero? Esto es como un poco más, ¿no? Es como super PEP. ¿Y qué les piden? Que declaren, sí, respecto del presidente, vicepresidente, jefe de gabinete,
ministros u otros que tengan igual rango de ministro en lo que es el Poder Ejecutivo Nacional, tengan parentesco por consanguinidad dentro del 4º grado y 2º de afinidad, sociedad o comunidad no pone ninguna limitación. Esta sociedad o comunidad, o sea, lo ponen así a secas, un pleito pendiente. A ver, cualquier pleito, o sea, ¿me debe alquileres? Y lo pongo. Cualquier pleito. Ningún tipo de límite en dice cuanto pleito pendiente. naturaleza. Pleito Bien. pendiente. Ser deudor o acreedor, y escuchen esta, haber recibido, y cito textualmente, beneficios de importancia. ¿What? O sea, ¿qué es esto? Beneficios de importancia. ¿Qué es de importancia, no? Porque para ahí un billetito no es de importancia, pero muchos billetitos, y si son de color verde, es de importancia. O sea, bien, volvemos a los conceptos jurídicos Sí, indeterminadísimos. el billete verde. No, el billete verde si cada es día. euro, si es libra, bueno, hay que distinguir Sí, el tipo de bien. billete. Y mi favorita de estos, que se las leo también porque es imperdible. Amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato. O sea, ojo, si se ven poco, no vale. No vale. O sea, si son de esos amigos que te saludan por Facebook para tu cumpleaños, pero no te llaman y te mandan un mensaje y los ves nunca desde la Claro. escuela, no vale. Se me vino como la tacha de idoneidad de los testigos. Cuando uno va a una audiencia testimonial que le pregunta, ¿son amigos? Sí, no, ¿con qué frecuencia se ven? Bueno, me hizo acordar a eso, a ver si es el vecino o no, si te llama tantas veces. Exacto, sí. Bueno, Mira vos. ¿y qué pasa si encuadra en uno de estos supuestos? Si es amiguito, es Un súper cuasi amigo. Amigo con derechos, tal vez. Bueno, Eso es otra no lo aclaran, pero No, puede claro. entrar. Hoy estoy picante, hoy estoy cómica, así Chicos. que bueno, administrativo amerita eso. Por supuesto, sí. Entonces, ¿qué pasa si entran en uno de estos supuestos? No quedan descartados de una, pero se toman ciertas medidas. Por ejemplo, dice que le van a comunicar a la Oficina Anticorrupción para ver, bueno, a ver qué haces con esto. Y se toman algunas medidas más estrictas de publicidad. Así que lo pueden leer en el decreto. Vamos a colgar el link en la página para que lo puedan ver. Y siguiendo con este de alta gerencia, altas llantas, altos cumbieros, ¿no?, que mencionábamos, les traigo otra joyita que tiene que ver con esto. Y dice que, escuchen esto porque es importante, y además dice no podrán. O sea, no es una recomendación acá, sí, de acá lo ponen como una obligación, porque tiene base normativa, que lo vamos a ver. Y se refiere al decreto 93/2018, que lo que dice es que no van a poder designar como empleados públicos de la Administración Nacional, obviamente, a las personas que tengan un vínculo de parentesco en línea recta o colateral hasta el 2º grado con, nuevamente, el presidente, el vice, el jefe de gabinete, los ministros y otros que tengan rango de ministro. Y dice además, por si hubiera alguna duda, que van a quedar incluidos el cónyuge y la unión convivencial. Por las dudas, ahí te lo aclara también. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? Esto obviamente se alcanza a los empleados de estas sociedades de participación estatal mayoritaria. Dice que las personas que hayan sido designadas antes de que se dicte este decreto, que como dijimos es del 2018, y que entren en alguna de estas causales, se van a tener que desvincular. O sea, se van antes del 28 de febrero de 2018. Es decir, hoy. Justo hoy. Justamente. Y me pregunto, ¿y la estabilidad del empleado público, chicos? ¿Dónde está? Un besito. Lo que pasa, sí, la estabilidad del empleado público, y ahí es medio controvertido, porque vos decís que realmente público o vamos a lo privado. Volvemos a la primera parte de este podcast. Exactamente, naturaleza pública o privada. Pero ojo que este decreto no aplica solamente a estas sociedades, aplica a la Administración Pública Nacional. Claro, pero si también digo yo como pensando como una sociedad privada también, pero cierto, genera un debate y hasta hoy tenían hasta hoy tiempo para desvincular. Para dar el portazo. No sé qué habrá pasado, no vi noticias de esto tampoco, gente quejándose, lo cual me llama bastante la atención. Si saben de algo, cuéntenos. Nos quedan 2 lineamientos nada más, así que si aguantaste al final, porque ya terminamos. El 6º lineamiento es el de políticas de compras y abastecimiento, que básicamente lo que dicen es que se espera que estas sociedades tomen ciertas estrategias destinadas a promover la transparencia e integridad de lo que sean los procesos de abastecimiento y la competencia entre los proveedores del mercado. Y dice, deberán, y acá otra vez se les escapa un imperativo, creo que tiene que ver con que por atrás está la Ley de Defensa de la Competencia, que no es una cuestión menor, van a tener que extremar las medidas para evitar las estrategias de cartelización por parte de sus proveedores, ¿sí?
Y vamos directamente a el último lineamiento. Finalmente llegamos. Que es el de auditoría y control. Entonces les piden básicamente que profesionalicen la función de auditoría, que cuenten con políticas y capacidades destinadas a llevar adelante las actividades de auditoría efectivas, que todas las personas de la empresa asuman el control interno como parte inherente a sus responsabilidades, o sea, que lo lleven en su corazón, básicamente. Que se pongan la camiseta de la auditoría de control. Y que contraten auditores externos por procesos abiertos y competitivos. En definitiva, todo va hacia la transparencia y la integridad. Sobre todo la transparencia. Tal cual, nos quedamos con esta idea. La transparencia es lo más importante. Y que se vayan articulando con la SIGEN. Recordemos que lo dijimos al principio, están afectados por el control de la SIGEN. Obviamente, porque son parte del sector público nacional. Por último, les voy a contar. ¿Qué dicen los lineamientos sobre cómo van a evaluar el cumplimiento de esto? ¿Sí? Tanto deseo, tanta recomendación, ¿cómo lo van a evaluar? De hecho, hay una parte que dice, ¿cómo vamos a evaluar esto? Sí. ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Qué dice? Dice que con frecuencia definir les van a preguntar, o sea, no dice requerir, no dice intimar, no dice solicitar, les van a preguntar a estas sociedades sobre su gobernanza y sobre cómo las mismas están implementando las recomendaciones. No hay una sanción si no cumplen. O sea, les voy a preguntar cómo vienen, nada, me contestarán. Y en el caso, los van a invitar a justificar por qué no están siguiendo estas recomendaciones y que manifiesten qué eventual otro camino están siguiendo para garantizar la vigencia de estas mejores prácticas de buen gobierno. O sea, le falta la parte bajo percibimiento de plin, plin. Plin, plin, plin. Pero recordemos todo lo que dijimos al principio y todo lo que fuimos explicando. Esto no suena a recomendación, ¿no? Por ningún lado. Cómo estaría bueno después, bueno, para quien nos haya escuchado, de si saben de algunos casos en donde tengan que haber contestado o haya recibido alguna intimación, tanto de la SIGEN o de otra escala estatal, donde puntualmente reciban una intimación y tengan ustedes desde el lado interno que dar respuestas si cumplen o no cumplen. Exacto, si me estás escuchando y trabajás en una empresa de ¿SAPEN? Participación estatal mayoritaria, exacto, una SAPEN, que me hace acordar a SAPEN, yo le digo así a mi profesora de Zumba, de paso les cuento, que se llama SAPEN, le mando un beso enorme, no creo que escuche esto porque no le interesa, pero bueno, si trabajás ahí, contanos si esto repercutió, si están haciendo algo al respecto. ¿No? Que si están dando cumplimientos, si lo toman realmente como un consejo o realmente con carácter vinculante. Muy bien. Que súper interesante el tema, Agus, muy novedoso y bueno, la verdad que es súper divertido, dinámico y hay algo que nos interesa tanto para los que estamos en sector privado, público, es algo que me parece que tenemos que saber y creo que la frase quedó con transparencia. Exacto. A full. Exacto. Y buen gobierno. Y buen gobierno, tal cual. Les agradezco por escucharnos y esto fue todo por hoy. Un beso, chao, chao. Adiós. Si te gustó este episodio, hay mucho más en nuestras plataformas de iTunes, YouTube, SoundCloud y Mixcloud. Recordá que podés seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn como Dosis de Derecho para no perderte nada. Y suscribirte en nuestra página www.dosisdederecho.wordpress.com. Si te resultó útil, no dejes de calificarlo y compartirlo con tus colegas y amigos.